Blade Runner nos decía que el futuro iba a ser 2019. Ya lo recontrapasamos, ya lo vivimos y jamás aparecieron los autos voladores, ni los replicantes, ni las colonias espaciales donde en teoría la vida iba a ser fantástica. Pero sí llegaron las corporaciones gigantes, que lo manejan todo, el planeta en un tono sepia tirando a gris y la inteligencia artificial metiéndose en todas. Desde escribir trabajos prácticos hasta aconsejarle a los pibes cómo encarar a la compañerita del colegio que les gusta. Básicamente la IA ocupó el lugar de Will Smith en Hitch, especialista en seducción. Porque al final Blade Runner no predijo la tecnología, predijo la tristeza. Predijo el cansancio crónico de vivir en un mundo que se cae a pedazos mientras uno corre atrás de más y más y más, con gente vendiéndote cursos para volverte millonario en 2 semanas y millones cayendo igual. Flor de distopía masivo, bro. Y lo más irónico es que la película no nació de una visión optimista del futuro. Nació de un tipo que estaba convencido de que todo iba a salir muy mal. Y adivinen qué, sí, salió todo muy mal. Blade Runner se concibió en el pesimismo, se filmó en un infierno de producción y terminó describiendo un mundo que, más que ciencia ficción, hoy parece un documental. Así que gente, hoy vamos a meternos de lleno en esta profecía que se cumplió. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. Para entender por qué Blade Runner se siente tan deprimente y tan real, hay que mirar primero al tipo que plantó la semilla, Philip Dick, un escritor brillante, pero que por dentro estaba completamente destruido. Dick no era un tipo futurista de Silicon Valley, era un tipo que vivía paranoico, que tenía alucinaciones y que creía posta que la realidad se quebraba como un vidrio. Su miedo constante era que en cualquier momento iba a aparecer una versión falsa de vos mismo para reemplazarte. Básicamente era un profeta del mal viaje. Él no escribía ciencia ficción para entretener, escribía desde el terror. Tenía la certeza de que nos íbamos a perder entre máquinas, pantallas, corporaciones y versiones truchas de la verdad. Su frase de cabecera era: nos estamos convirtiendo en artefactos. Y si miramos un ratito las redes sociales de hoy, creo que nos damos cuenta de que no le erró ni por 1 milímetro. Pero lo más triste y lo que le da esa mística maldita a la película es que Dick se murió semanas antes del estreno. No llegó a verla en el cine. Pero antes de morir, Ridley Scott le llegó a mostrar unos 20 minutos del metraje con efectos especiales. Dick quedó como loco. Se quedó mirando la pantalla y dijo: esto es exactamente mi mundo. Es como si hubieran metido una cámara adentro de mi cabeza. Y ahí nomás se nos fue. Algo poético, trágico y bastante Blade Runner. Pero si Dick puso la filosofía y la paranoia, el que tuvo que traducir ese caos mental a imágenes fue Ridley Scott. Y les aviso, si la mente de Dick era un quilombo, el set de grabación fue directamente Vietnam. Ridley Scott venía agrandadísimo después de Alien y dirigía como si fuera un dictador de la república más bananera. Gritaba, repetía tomas 40 veces porque, y cito textual, el humo no estaba interactuando bien con la luz. Y trataba al equipo técnico americano como si fueran sus sirvientes. El resultado fue un odio tan visceral que los técnicos se mandaron a imprimir remeras que decían: sí, jefe, las pelotas, y se las ponían en el set para que él las leyera. Y Scott, que no se quedaba atrás, cayó al día siguiente con una gorra que decía: la xenofobia apesta. El nivel de toxicidad de ese set hacía que Chernobyl parezca un spa. Era una guerra abierta, nadie se bancaba a nadie. A eso hay que sumarle que la producción casi se funde 3 veces. Cambiaron de productores, cambiaron de financistas y cada día era una batalla nueva. Y en medio de esa carnicería de tijeretazos, los productores le obligaron a Ridley a sacar una escena fundamental, la escena del sueño con el unicornio. El estudio no quería una escena con un caballo con un cono en la cabeza. Decían que no se iba a entender, así que decidieron sacarla. Pero esto fue un grave error. Y guárdense este dato en el bolsillo porque ese unicornio recortado es la llave maestra para entender el final de la película. Y vamos a volver a eso más adelante. Y en el medio de esta guerra civil estaba Harrison Ford, que la estaba pasando pésimo. Venía de ser Han Solo e Indiana Jones. Tipos cancheros, héroes que siempre ganaban. Y acá lo obligaron a ser de Dicker, un tipo gris, borracho y bastante deprimido. Ford odiaba el rodaje, también odiaba a su personaje, también odiaba a Ridley Scott, que lo volvía loco con detalles. Pero esto no termina ahí, sino que también odiaba a su coprotagonista, Jean Young. Tenía menos química que una ensalada de frutas con mayonesa. Esa famosa escena de amor intensa que vemos en la película, en realidad es incomodidad pura y dura. Acá el único que entendió todo fue el villano, Rutger Hauer.
Mientras todos se peleaban, él hacía la suya, improvisaba y le metía poesía al caos. Literalmente, el monólogo final lo reescribió él a la noche anterior porque el guión le parecía una basura. And he came up with that little speech? Yes, he wrote it. At 1 o'clock in the morning, I was going to be fired at 3. And then somebody said, Rutger, and I said, oh, so I went, boom, 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 through the rain to his trailer. He's sitting there saying, I have a written speech on. No. And he said, no, sit down and listen. And he said, okay, ready, go. And he read it, and it was great. I said, you stole that? He said, no, I just wrote it. That's amazing. Pero la frutilla del postre fue la maldita voz en off. Cuando los ejecutivos del estudio vieron la película, entraron en pánico. Dijeron que no se entendía nada y encima subestimaban a la audiencia, decían que la gente era estúpida y que había que explicarles todo. Así que obligaron a Harrison Ford, por contrato, a grabar una narración explicando la trama como si fuera para nenes de jardín. Ford, en un acto de rebeldía pasiva espectacular, la grabó mal a propósito, leyendo el texto como si fuera una lista de supermercado o cualquier receta para hacer pizzas o algo parecido, esperando que la descartaran porque era bastante mala. ¿Pero qué hizo el estudio? El estudio dijo todo lo contrario, les pareció perfecta. Así que sí, todo ese cansancio, esa atmósfera pesada y esa cara de culo que tiene Harrison Ford en la película no es una actuación de método, es que realmente se quería matar. La depresión estaba incluida en el presupuesto. Ahora, la lógica dice que de un rodaje tan caótico tendría que haber salido una basura inmirable, pero no, salió la película visualmente más influyente de los últimos 40 años. Uno se estará preguntando cómo puede ser esto, y esto es porque mientras Ridley y Ford se ladraban, había dos genios construyendo el universo. Primero el aspecto visual, ahí entra a la cancha Sid Mead. A este tipo no lo llamaban diseñador conceptual, él se hacía llamar futurista visual. Un agrandado excelente, pero tenía con qué. La gran idea de Mead fue algo que llamaron retrofitting. ¿Qué es esto? Básicamente no tirar todo abajo para construir lo nuevo. El futuro de Blade Runner no es limpio, blanco y brillante como un Apple Store, o tampoco una nave de Star Trek. Acá vemos edificios viejos de los años 40, con caños nuevos pegados arriba, cables colgando y pantallas de neón atadas con alambre. Es capas y capas de historia acumulada. Es realismo puro. Es lo que pasa en nuestras ciudades. Vivís en una casa de 1950 pero tenés Wi-Fi y Alexa. Blade Runner entendió que el futuro no borra el pasado, se le trepa encima como una enredadera mugrienta. Y después está la lluvia. En la película llueve siempre, todo el tiempo. Y uno piensa, qué decisión artística profunda sobre la tristeza y el llanto del cielo. Pero no, esperen, la realidad es mucho más barata. Ridley Scott llenó el set de lluvia, humo y oscuridad por una razón práctica. Los decorados eran una porquería. Tenían poco presupuesto para los fondos, así que Ridley dijo, si no se ve nada, no se nota que es cartón pintado. Tapó los defectos con atmósfera, un genio de la estafa visual. Pero si Sid Mead puso el cuerpo de la película, el alma se la puso un griego loco rodeado de sintetizadores, Vangelis. Acá olvídense de las típicas orquestas de John Williams, tipo Star Wars. Vangelis hizo algo híbrido, mezcló sintetizadores futuristas con melodías de jazz y blues viejos. Es la banda sonora de la soledad. Dicen que Vangelis componía en vivo mientras veía las escenas en una pantalla gigante en su estudio. Improvisaba la emoción del momento. Sin esa música, la escena inicial de los vuelos sobre la ciudad sería solamente una maqueta linda, nada más. Con la música de Vangelis es una experiencia casi religiosa. Y esa música tampoco funcionaría si no tuviera un personaje que cargue con todo el peso emocional de la historia. Porque aunque la película se llame Blade Runner, el verdadero corazón no lo tiene el detective. Seamos honestos, Deckard es un protagonista bastante flojo. El tipo es un policía que no quiere ser policía, es un amargo, vive borracho, cobra 2 pesos y para colmo le dan una paliza en casi todas las peleas de la película. Acá el que se pone la película al hombro es el villano, Roy Batty. Interpretado por la bestia que ya mencionamos, Rutger Hauer, Roy es un replicante de combate. Básicamente un tanque de guerra con piel humana. Pero el tipo tiene un drama terrible, muy humano. Sabe que tiene los días contados. Estos seres vienen con fecha de vencimiento. 4 años y listo, se apagan completamente. Imagínense nacer siendo perfectos, fuertes, inteligentes y saber que en 48 meses sos chatarra. Roy no baja a la tierra para romper todo porque sí, baja porque quiere vivir. Es como un nene atrapado en el cuerpo de un asesino que busca a su papá para que lo salve. Y ahí es donde se da el encuentro con Tyrell, el dueño de la corporación, el dios de este mundo que vive arriba de todo en una pirámide. Cuando Roy lo tiene enfrente, le tira la verdad. ¿Cuál es el problema que te molesta?
La muerte. La muerte. Pues temo que eso está fuera de mi jurisdicción. Tú... Quiero más vida, padre. ¿Y qué le contesta este tipo? Con una frialdad asquerosa le dice que no se puede, que disfrute lo que le queda. Básicamente le dice que se joda, que así es el sistema, punto. ¿Y qué hace Roy? No se pone a llorar. Agarra a su creador, le da un beso en la boca, bien retorcido, y le revienta los ojos con los pulgares. Una escena brutal, sangre por todos lados. Es el hijo matando al padre porque el padre le falló. Y acá, gente, está la ironía. Deckard, el humano, va matando por la espalda, frío como un freezer. Y Roy, la máquina, es el que llora, el que se enoja, el que ama a su compañera. Y al final, en la pelea en la terraza, cuando Deckard queda colgado en una viga a punto de hacerse puré contra el piso, Roy lo salva. Lo levanta con una sola mano, porque entendió que la vida es sagrada, incluso la del tipo que te vino a matar. El robot aprendió a ser humano justo antes de apagarse. Y Deckard, que supuestamente es el bueno, se queda mirando como un pasmado, aprendiendo la lección. Y ahí tira la frase que ya todos conocemos, la de las lágrimas en la lluvia. He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. No habla de códigos ni de chips, habla de recuerdos. Entiendo a todos los fanáticos de Harrison Ford, pero creo que esta película es directamente de Roy. Ahora, uno pensaría que con este villano increíble, esta música y esta estética, la película rompió la taquilla. Pero no, lamentablemente no, se dio un palo histórico. Cuando Blade Runner se estrenó en el 82, fracasó. Le fue pésimo, no la fue a ver casi nadie. La crítica, como de costumbre, la hizo mierda. Dijeron que no se entendía nada, que era lenta, aburrida, pretenciosa. Y el público medio que acompañó la emoción de la crítica. La boletería estaba muerta. Ahora, ¿saben por qué? O al menos a quién se le echó gran parte de la culpa de este fracaso. A E.T. Sí, al extraterrestre de Spielberg. La película se había estrenado 2 semanas antes y se comió todo el mercado. La gente amó al bicho ese que quería volver a su casa, ese que los nenes disfrazaban de vieja, todo tierno, comiendo caramelos. La gente quería eso, esperanza, magia, familia. No querían ver androides asesinos cuestionando la existencia de Dios bajo la lluvia ácida. No querían ver a Harrison Ford deprimido rompiéndole los dedos a la gente. Ese contraste fue letal. Pero guarda que la culpa no solamente fue de Spielberg. Fue del estudio, que entró en pánico y mandó a los cines un mamarracho recortado. Esa versión que vimos en la tele por años tenía la voz en off horrible que ya les conté, y lo peor de todo, un final feliz truchísimo. En esa versión, Deckard y Rachel se suben al auto y se van a vivir felices al campo, manejando por unas rutas verdes y soleadas, con cielo azul. Nada que ver con el resto de la película. Y acá viene el dato que te deja como loco. Esas tomas del paisaje no son de Ridley Scott. Como Ridley no había filmado nada lindo, llamaron a Stanley Kubrick y le pidieron prestado los descartes y las obras del Resplandor. O sea, el final feliz del Blade Runner es literalmente el comienzo de una película de terror y encima el Resplandor. Nadie puede decirme que esto no es cine puro. Por suerte el tiempo pone las cosas en su lugar. Años después, Ridley Scott pudo meter mano y sacar su ansiado final. Voló la voz en off, borró el final feliz del Resplandor y lo más importante, volvió a meter a su unicornio. Y acá es donde se pudre todo, porque este rodaje podríamos considerarlo tranquilamente maldito, no te da un pie para el respiro. En la versión del director vemos una escena donde Deckard sueña despierto con un unicornio blanco corriendo por un bosque. Parece un sueño random, ¿no? Pero al final de la película, cuando Deckard está por escapar, encuentra en el piso una figura de origami hecha por su compañero policía, Gaff. ¿Qué figura es? Un unicornio. Y ahí se arma la ecuación que nos rompió la cabeza a todos. Deckard sueña con un unicornio, algo que está solo en su mente. Gaff le deja un unicornio de papel. Conclusión, Gaff sabe lo que Deckard sueña. Ergo, los sueños de Deckard son implantados. Resultado, Deckard es un replicante. Y esto generó la grieta más grande de la ciencia ficción. De un lado del ring, Harrison Ford. Él se pasó 40 años diciendo que no, que ni a palos es un robot, que tiene que ser humano para que la historia tenga emoción. Del otro lado, Ridley Scott. Él dice que sí, que obviamente es un replicante y que si no te diste cuenta te falta un golpecito de horno. Ahora, en mi opinión, creo que si es un replicante es todavía más trágico. Es una máquina cazando a lo suyo sin saberlo, pero Blade Runner es tan grande que no te da respuesta. Te deja simplemente la duda. Y capaz, en un mundo tan artificial como ese o como el nuestro, ya no importa quién nació y quién fue fabricado. Es una lástima que ella no vaya a vivir, pero ¿quién lo hará? Pero para cerrar, quisiera volver a la pregunta que nos hicimos al principio.
Dijimos que Blade Runner predijo la tristeza, que predijo este 2025 lleno de pantallas y vacío de sentido. Pero la película nos deja una última piña en el estómago, el test de Boy Kampf. ¿Se acuerdan del test? Esa máquina que te mira el ojo para ver si sos humano. Básicamente mide tu empatía, si te emocionás, si sos real. Si no sentís nada, sos una máquina y te retiran. Y acá está la broma macabra de Ridley Scott. En la película los humanos como Deckard son fríos, matan por plata, viven solos y no conectan con nadie. En cambio los replicantes como Roy lloran, abrazan, tienen miedo a morir y salvan a sus enemigos. O sea, las máquinas aprueban el test de humanidad mejor que los propios humanos. Y si miramos nuestro mundo hoy con la CIA escribiendo poemas mientras nosotros scrolleamos TikTok en la cama, la pregunta ya no es si los robots van a tener alma. La pregunta que te hace Blade Runner es si nosotros todavía tenemos una, o nos estamos convirtiendo nosotros en los artefactos de los que hablaba Philip Dick. Quizás por eso Deckard se enamora de Rachel, porque al final en un mundo tan roto, lo único real que queda es lo que sentís por el otro, aunque el otro tenga un número de serie en el cuello. Pero bueno gente, ahora me gustaría leerlos a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Deckard es un replicante o Harrison Ford tiene razón y es humano? ¿Qué teoría compran? Después de todo lo que analizamos hoy, para ustedes, ¿quién es el verdadero héroe de la película? ¿Siguen bancando al policía o se pasaron al equipo de Roy Batty? No se olviden de dejarme acá abajo todas sus teorías y por qué no puteadas que me voy a quedar leyéndolos. Y si les gustó el video, tampoco se olviden de dejar un buen like, que es de gran ayuda para que el canal del HUD siga creciendo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.